Muy buenas noches, mi nombre es Anderson Jiménez Torres, soy estudiante de la UNAD. En esta ocasión voy a exponer en la materia de física electrónica. Estoy en la carrera de ingeniería en sistemas. Muestro mi documento para prueba de ello. Y en esta ocasión voy a explicar la unidad 2, empezando por este tema. Periodo señal AC. La corriente alterna es aquella que tiene básicamente dos características, ¿sí? La primera es que la corriente varía en un determinado tiempo, y la segunda es que tiene un periodo en el cual se repite después de cierto tiempo. La corriente alterna la podemos ver aquí en esta gráfica, precisamente. La corriente continua es la que está en la línea roja, derechita, continua, como su nombre lo indica, y la corriente alterna es la que tiene forma de onda, por así decirlo. Y lo que nos dice el enunciado es que un periodo es el conjunto de un movimiento. Tenemos entonces que en esta onda comienza y termina el periodo en donde comenzó. Entonces aquí inició el periodo y termina en el mismo lugar. Esto sería un periodo. Y dentro de la definición pueden haber muchos periodos iguales en un determinado tiempo y son medidos por segundos. La frecuencia de la señal de la corriente alterna es el número de ciclos por segundo de una onda sinusoidal de la corriente alterna, o dicho de otra manera, es la velocidad en la que la corriente cambia en el sentido por segundo, ¿sí? Su medida es hercios, o conocido también como Hz, y un hercio equivale a un ciclo por segundo. Lo tenemos también aquí en la gráfica. Entonces, al igual que ahorita, tenemos el periodo, que es donde inicia y termina acá. Entonces tenemos un periodo, vuelve a iniciar y vuelve a terminar el mismo periodo. Vemos que es igual. Tenemos dos periodos y tenemos tres periodos. Esto sería una frecuencia de 3 hercios, o sea, un periodo es igual a un hercio, también llamado ciclo. Y esta frecuencia de 3 hercios es recorrida en un segundo. Entonces, así es como varios periodos se repiten en un determinado tiempo. ¿Qué es la fase y la amplitud? La amplitud de una señal, pues básicamente se refiere al valor máximo que esta misma alcanza, que la onda alcanza. Es la distancia máxima entre el punto más alejado de una onda y el punto de equilibrio o medio. Existen dos tipos de amplitud, la amplitud de pico y la amplitud de pico a pico. La amplitud de pico es el valor máximo que tiene una señal considerada desde el valor 0. O sea, tenemos aquí la gráfica, empieza el valor 0 y valor máximo. Esa es la señal de pico. Y la amplitud de pico a pico es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de una señal. Entonces, la diferencia del valor máximo al valor mínimo de esta señal, pues es la amplitud que tiene de pico a pico. La fase básicamente se refiere al desplazamiento que esta corriente alterna, esta onda en un determinado periodo de tiempo realiza, ya sea a la derecha o a la izquierda, pero la fase es el desplazamiento. Valor medio y eficaz, o también llamado RMS. Bueno, el valor medio de una tensión alterna a la medida aritmética de los valores instantáneos de tensión medidos en un ciclo de intervalo de tiempo. Es una corriente alterna sinusoidal. El valor medio durante un periodo es nulo. ¿Por qué? Los valores positivos se compensan con los valores negativos, dando igual a valor medio es igual a 0. Entonces tenemos otra vez una gráfica, tenemos una corriente alterna sinusoidal, forma de onda, por así decirlo, tenemos un periodo en este ejemplo, y decimos que el valor medio es igual a 0 porque cuando la corriente sube en ese lado positivo, después baja hasta llegar al punto donde comenzó, se contrarrestan los valores. O sea, esto menos esto es igual a 0.
En cambio, durante un medio periodo, o sea, solo cuando sube o solo cuando baja, tenemos esta ecuacióncita de dos valores sobre P, ¿sí? Entonces, cuando es un periodo completo es igual a 0 y cuando no es 2 valores sobre Pi. Valor eficaz de una corriente alterna al valor, se llama valor eficaz de una corriente alterna al valor que tendría una corriente continua que produciría la misma potencia que dicha corriente alterna al aplicarla sobre una misma resistencia. Es decir, se reconoce el valor máximo de una corriente alterna. Esto se aplica a una resistencia y se mide la potencia producida sobre ella. A continuación se busca un valor de corriente continua que produzca la misma potencia sobre esa misma resistencia. Y el valor eficaz de la tensión, tenemos esa ecuación, y de la corriente tenemos esta otra ecuación. Y por último, la pregunta del estudiante número 3 es cuál es el papel de la banda de valencia en los materiales semiconductores. Primero, ¿qué es la banda de valencia? Bueno, se denomina una banda de valencia al más alto de los intervalos de energía electrónicos que se encuentran ocupados por electrones en el cero absoluto. Eso es una banda de valencia. Y en los materiales semiconductores, la banda de valencia es un rango más alto de energía de electrones en los que los electrones están normalmente presentes a temperatura cero. Un ejemplo, un átomo de silicio tiene 14 electrones. El estado fundamental están dispuestos en la configuración electrónica. Entonces tenemos el átomo de silicio, Ne, su configuración 3s, 2, 3p2. De estos, 4 son electrones de valencia, ocupando la órbita 3s, y 2 de los orbitales 3p. Muchas gracias.